¿Cómo están? El bloque europeo decidió suspender o eliminar ciertas medidas unilaterales relacionadas con sectores claves: energía, transporte, instituciones financieras. Todo esto hacia Siria. ¿Pero a qué se debe este paso? Vamos a analizar hoy los escenarios en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Siria, sanciones condicionadas. Vamos a revisar nuestro mapa mundo e identificar a esta nación en la región de Oriente Medio, de color verde. Ahí vemos a Siria y sabemos que las sanciones internacionales han sido impuestas principalmente por el bloque europeo y Estados Unidos. Hay que recordar que Siria ha sido designado un estado patrocinador de terrorismo desde diciembre del año 1979. Años después, el bloque europeo había añadido restricciones que afectaron a esa nación, alegando que las mismas tenían como objetivo acabar con la violencia y garantizar el respeto a los derechos humanos. El año 2011, el bloque europeo prohibía la compra, importación y transporte de petróleo crudo y productos derivados de ello, procedentes de Damasco, negando el comercio de oro y otros metales preciosos, así como los diamantes. Invertir en empresas relacionadas, negándoles el suministro o transferencia de combustible para aviones, anulando la importación de armas, equipos que puedan utilizarse para la represión interna. Eran los justificativos que avalaban las medidas unilaterales que imponía la Unión Europea, que consideraba además importancia crucial para determinados sectores de la industria. Los Estados miembros de este bloque también tenían prohibido asumir nuevos compromisos en materia de préstamos o asistencia financiera al gobierno de Siria, salvo con fines humanitarios y de desarrollo. ¿Qué ha cambiado? Lo vamos a ver también en nuestro mapa. Ahí lo vemos. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea han aprobado una nueva hoja de ruta para levantar las sanciones impuestas hacia Siria tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad. En diciembre pasado, la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, quien vemos en la pantalla, Kaja Kallas, ha indicado que el objetivo es actuar con rapidez. Sin embargo, el levantamiento de las sanciones puede revertirse si se toman medidas equivocadas. Ya las primeras medidas permitían la eliminación de las restricciones correspondientes a sectores como transporte, energía, servicios bancarios, intención del bloque comunitario, que suavicen las sanciones que tienen además en la economía siria. ¿Qué está pasando en torno a esta política del bloque europeo? Hoy lo vamos a revisar con nuestros invitados. Nos acompaña, recibimos desde el Ecuador, politólogo experto también en geopolítica, Eduardo Meneses con nosotros. Eduardo, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Eduardo, ¿llama o no llama la atención la decisión del bloque europeo? Un bloque europeo que tenía quizás muchos justificativos para imprimir estas sanciones unilaterales. Pero, ¿quién está en el gobierno hoy en Siria para que las medidas sean revertidas, pero de manera tan rápida? ¿Cómo leerlo? Bueno, lo primero es que hay que ver la ironía en esto, ¿no? Como bien lo decían al inicio, las primeras sanciones que se aplicaron hacia Siria era por patrocinio del terrorismo, supuestamente, y ahora nosotros vemos a la cabeza del Estado sirio a estar que fue el que tomó el poder después de haber derrocado a Bashar al-Assad, que es uno de los principales líderes que ha estado históricamente ligado a Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda, grupo reconocido internacionalmente por sus acciones terroristas, que fue sacado de la lista, digamos, del grupo HTS, que era justamente, digamos, la traducción o la filial de Al-Qaeda en Siria, fue sacado de las listas de terrorismo poco tiempo después de que hayan tomado el poder. Y aquí vemos claramente que las sanciones europeas no tienen nada que ver con temas de derechos humanos, con temas de lucha contra el terrorismo, sino que tienen que ver esencialmente con cuestiones geopolíticas, y aquí en particular sobre el rol que puede jugar Siria en dos cosas, ¿no? El uno tiene que ver con el apoyo y el soporte de diferentes maneras que se puede dar al genocidio que está cometiendo Israel en contra del pueblo palestino, y lo otro tiene que ver justamente con los recursos naturales que se encuentran en la zona y, entre otras cosas, varios proyectos, por ejemplo, de
gasoductos o de oleoductos que han estado pasando por el territorio sirio, han estado en propuesta de pasar por el territorio sirio y que era el gran conflicto que había con Bashar al-Assad. Ahora, en medio de todo este contexto, se decide levantar estas medidas unilaterales a sectores claves. ¿Qué hay detrás de este movimiento y, sobre todo, qué está midiendo el bloque europeo? Porque algún interés debe de tener. Aquí hay varias cosas, ¿no? Lo primero es tratar de normalizar estas relaciones. Ellos quieren crear, primero que nada en Siria, un aliado fuerte que pueda permitir, como yo decía, romper el eje de la resistencia que se ha creado en Medio Oriente, que tiene que ver mucho en este momento con el genocidio que se está dando contra el pueblo palestino, pero también tiene que ver por razones económicas. Nosotros hemos visto en estos últimos días, por ejemplo, cómo el presidente Trump ha estado hablando de cómo frente a la guerra que se da entre Rusia y Ucrania, el petróleo va a ser un aspecto clave, ¿no? Hasta si es que esto puede ser cuestionado, si es que no tiene tanto asidero real en cuáles son los impactos de, por ejemplo, abaratar el precio del petróleo, es lo que está proponiendo Estados Unidos. Y Europa está yendo en el mismo sentido por la disputa energética que tiene que ver con Rusia, ¿no? Entonces ellos están viendo en Siria un aliado central en el cual puedan volver a desarrollar, por un lado, estas alianzas políticas y de normalización de un nuevo aliado. Poco les importa que sea Al-Qaeda o no, ya lo hemos visto en la historia de Estados Unidos y de Europa, como nunca les ha importado dónde vengan realmente mientras ellos respondan a sus intereses. Entonces, por un lado, tiene que ver con el tema político de los aliados en la guerra en contra del eje de la resistencia que se ha creado en Medio Oriente, y por el otro lado, el tema claramente económico, energético, que tiene que ver con el petróleo y el gas, ¿no? Y hablando de este tema que además es crucial, energético, petróleo, gas. Una Unión Europea que está atravesando situaciones críticas también, ya con las amenazas que vienen inclusive de un aliado cercano. Estamos hablando de Donald Trump. Si no me compran petróleo, no me compran gas, pues les voy a imprimir aranceles. Decía al momento de asumir su nuevo gobierno, su nueva gestión de gobierno. En medio de esto, ¿qué papel va a jugar Rusia en todo este panorama? Bueno, nosotros hemos visto... ha marcado un desgaste total para las democracias europeas en varios sentidos. En el sentido económico, puesto que no es una guerra que se vislumbre pueda ganarse claramente, y eso ya han habido varias demostraciones de que Ucrania no tiene la capacidad de ganar esta guerra. Entonces termina siendo un hueco tanto económico por un lado como por el otro lado un hueco energético, porque todos sabemos que hay una gran dependencia de los países de la Unión Europea hacia Rusia, que es justamente lo que Estados Unidos está queriendo de cierta manera tratar de paliar, pero lo hace desde una forma totalmente burda y queriendo aprovecharse de esta situación de una forma que tampoco es sostenible para la Unión Europea. Entonces aquí yo creo que el rol que va a tener Rusia es justamente el de tratar, que es lo que creo que han tratado de hacer en estos últimos años, ya que lleva este conflicto, es de tratar de llegar a una negociación de la paz, en la cual obviamente Ucrania no tiene la posibilidad de negociar desde un punto fuerte. Es por eso que Trump ha estado tanto hablando del tema energético, del tema de bajar el precio del petróleo, porque quieren ver cómo logran negociar en mejores condiciones, pero Rusia está claramente en las mejores condiciones para negociar una paz en la cual se esperaría que, si es que hayan relaciones normales, relaciones racionales, no basadas en estos intereses dirigidos por Estados Unidos, podrían volver a generarse nuevas relaciones de comercio energético con la Unión Europea. En todo caso, es lo que parece ser lo que ha propuesto Rusia, es una normalización de nuevo de estas relaciones, pero obviamente Estados Unidos está empujando en el sentido contrario, que no es para nada lo que le interesa a Estados Unidos. Ahí están algunas claves interesantes también para poder entender este paso que da el bloque europeo respecto a esta República Árabe Siria y, bueno, el nuevo gobierno, este gobierno terrorista que ya ocupa el poder y que derrocó al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Eso también hay que tenerlo muy claro al momento del análisis. Gracias, como siempre, Eduardo Meneses, por tu tiempo y por compartir tu análisis con nuestros televidentes. Nosotros marquemos una pausa. Al regreso revisamos también otros escenarios geopolíticos y lo hacemos con nuestra escala.
A través del portal web de Sana, sí, el portal web de Siria, que ha cambiado de logo, ha cambiado también de dirección. Está reportando esta información. Royal Jordanian Airlines reanuda sus vuelos hacia Damasco. Las aerolíneas de Jordania, un país fronterizo con Siria, anunciaba que operará sus primeros vuelos comerciales al Aeropuerto Internacional de Damasco a partir de este viernes 31 de enero. Este vuelo se produce en conjunción, dice, con la decisión del Ministerio de Interior jordano de permitir a los ciudadanos viajar en avión desde los aeropuertos para llegar justamente hacia los aeropuertos internacionales de Damasco. Esto en Siria y también en Alepo, donde está el aeropuerto local, a partir de la fecha del inicio de operaciones aéreas. Así lo están difundiendo distintos medios de comunicación. Recordemos que la frontera entre Jordania y Siria estuvieron cerradas durante esos momentos de conmoción cuando se derrocaba al presidente de Siria, Bashar al-Assad, y llegaba al poder al-Golani, miembro de Al-Qaeda. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En imágenes, la ciudad de Damasco, en Siria. Y es que se ha realizado el primer discurso de quien está a cargo del gobierno, al-Golani, exmiembro de Al-Qaeda, quien se ha arrogado la presidencia del país. Durante su intervención aseguró que esta es una fase de transición y que forma parte de un proceso político que requiere, dijo, de todos los sirios, la participación de todos dentro y fuera del país en un proceso que él ha calificado de político, fundamental, dijo, para construir su futuro en libertad y dignidad, sin exclusión ni marginación. Afirmó que en los próximos días se conformaría el comité organizador para la Conferencia de Diálogo Nacional, que será una plataforma directa para deliberaciones y consultas. Analicemos este escenario. Nos acompaña en directo desde España, experto en geopolítica, Taleb Ali-Salem. Taleb, qué gusto tenerte con nosotros en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muchas gracias, un placer estar contigo, Paula, una vez más. Taleb, la Unión Europea levanta estas sanciones hacia el gobierno de Siria y al mismo tiempo al-Golani dice que llama a un diálogo nacional. La pregunta es, ¿con quiénes va a dialogar? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, especialmente después de que hayamos conocido de que estos días el Golani ha, digamos, ilegalizado más de 8 partidos políticos en Siria, ¿no? Y además ha descartado cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de función del Parlamento, quien también ha desactivado también la constitución del país. Está claro que al-Golani se ha establecido en el poder y ha garantizado hasta cierto punto su total, digamos, control absoluto de todos los elementos, de todos los organismos del Estado, a través, como digo, de la eliminación de partidos políticos, a través de la eliminación de cualquier tipo de oposición, a través también de la persecución a todas las personas que hayan tenido o formado parte de algún modo del régimen de Bashar al-Assad. Lo que deja en evidencia de lo que tenemos en el horizonte en Siria está muy lejos de lo que se pedía para Siria, que es una democracia plena, elecciones y demás, porque también al-Golani se ha autoproclamado sin ningún tipo de votación, sin ningún tipo de elecciones, se ha autoproclamado presidente del país y dice que no habrá elecciones en los próximos 4 años. Lo que llama la atención es que cuenta con el respaldo, el apoyo y el empuje de la mayoría de los países occidentales, lo que plantea muchos interrogantes: ¿dónde quedaron esos reclamos que durante tantos años hemos escuchado por parte de los países occidentales que pedían democracia para Siria? Sí, y en medio de este contexto también llama poderosamente la atención porque la vulneración a los derechos humanos también se difunde a través de medios de comunicación, ante el silencio también de los medios de comunicación occidentales. ¿Qué destino le espera a una nación como Siria cuando tiene este tipo de gobierno y sobre todo trata de tejer este tipo de alianzas muy alejadas, digámoslo así, a los principios y a las misiones de la comunidad musulmana y árabe?
Bueno, yo creo que tenemos que también seguir un orden cronológico. ¿Quién es al-Jawlani? ¿Quién es el grupo que está gobernando actualmente en Siria? Hasta hace muy pocos meses formaban parte de un grupo terrorista, estaban siendo perseguidos y condenados por parte de todo el mundo y estaban calificados como un grupo terrorista. Incluso el mismo Jawlani había un precio puesto para su cabeza y para su captura por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y estaba calificado en la lista de los terroristas más buscados. ¿Qué ha pasado para que de la noche a la mañana un grupo terrorista, un líder de un grupo terrorista, pase de ser un terrorista, uno de los terroristas más buscados del mundo, a ser un presidente demócrata apoyado, donde vemos un desfile y una peregrinación de los distintos líderes europeos para encontrarse con él, donde vemos que se desactivan también todo tipo de sanciones, incluso también se anuncia algún tipo de ayuda económica a su gobierno? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué le espera a las minorías en Siria? Hablamos de cristianos, hablamos de las minorías chiitas, hablamos de las minorías alawitas que actualmente están siendo perseguidas. Hemos visto a decenas de activistas desde Siria denunciar la persecución, el maltrato, incluso la encarcelación y el asesinato directo de grandes personalidades, no solo dentro de las minorías, sino también personalidades del mundo de la cultura, actores, actrices, periodistas, que han salido un poco también para denunciar este golpe de Estado realizado por los turistas. Estas personas han sido detenidas y han sido en su mayoría desaparecidas, ¿no? Por lo cual yo creo que el futuro que le espera a Siria es un futuro muy oscuro, es un futuro muy incierto, pero también creo que lo que está pasando en Siria deja al desnudo esa hipocresía y esa doble moral de los países occidentales que siempre hemos denunciado, pero creo que en el caso de Siria queda muy evidente que sus reclamos de democracia, sus reclamos de proteger a las minorías, sus reclamos de respetar los derechos humanos, solo son válidos cuando el gobierno que gobierna el país no sigue sus intereses. En este caso, vemos que al-Jawlani les dio carta verde para proteger los intereses de Occidente, especialmente de Estados Unidos y de Israel en esa región. Por eso se le está blanqueando, por eso se le está apoyando y por eso se le está permitiendo hacer todas las barbaridades y cometer todos los crímenes que está cometiendo contra las minorías. Ahora, Taleb, te propongo que sumemos también otro jugador en medio de toda esta situación y tiene que ver con Israel. Para ello vamos a revisar nuestra leyenda. Estas declaraciones son parte de un extracto que vertía el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. Ahí lo tienen en la pantalla del mapa. No permitiremos que fuerzas hostiles se instalen en la zona de seguridad del sur de Siria, desde aquí hasta el eje de Sueda, esto al sur. Damasco también entra dentro de la ecuación. Actuaremos contra cualquier amenaza, decía el ministro de Defensa. Taleb, esta declaración no es casual, en medio también de las recientes versiones vertidas por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Decía, hay que sacar a todos estos ciudadanos palestinos, bueno, lo decía con improperios, de territorio para que esto llegue a tener un panorama diferente. ¿Hay un escenario peligroso en medio de todo esto? ¿Cuál sería? ¿Cuál se avisora? Yo creo que lo que está pasando en Siria solo forma parte de un plan estratégico mucho más grande. Hemos visto que en la cruzada y en la guerra y el genocidio que ha estado cometiendo Israel contra la población palestina y también esa guerra contra el Líbano, también el asesinato de grandes líderes de la resistencia, también los bombardeos y las amenazas a Irán, vemos que Israel, apoyado y respaldado por Estados Unidos, están siguiendo una estrategia que es la estrategia de acabar con la resistencia, de acabar con el eje de la resistencia, de acabar con esa lucha de resistencia que mantiene tanto el pueblo libanés como el pueblo palestino contra esa ideología expansionista y racista de Israel. Y el hecho de acabar con la resistencia básicamente quiere decir la imposición de Israel como un ente ocupante en la región, la imposición de Israel como un Estado aceptado dentro de la región, ¿no? Han empezado debilitando a Hamas, luego han empezado asesinando al líder de Hezbollah, también han asesinado a los líderes de Hamas y continúan con este plan para debilitar a la resistencia de instaurar un nuevo gobierno en Siria donde les garanticen dos cosas puntuales. Primero, la eliminación de cualquier apoyo de Siria al eje de la resistencia. Recordemos que Siria, bajo el gobierno de al-Assad, era un país clave en el apoyo de la resistencia tanto en Palestina como en el Líbano, por lo cual, con la instauración de este nuevo gobierno, Israel y Estados Unidos garantizan que se le va a cortar cualquier tipo de apoyo
apoyo al eje de la resistencia y, por segundo lugar, también van a garantizar, especialmente a Estados Unidos, una presencia a través de bases militares y la extracción de los recursos naturales de este país. Por lo cual creo que todo esto forma parte de un plan que básicamente busca una segunda Nakba, expulsar a la población palestina de Gaza y continuar con la ocupación de territorio palestino por parte de Israel, lo cual yo creo que queda más que evidente tras este apoyo así enfermizo, inexplicable a un gobierno terrorista en Siria, que su único, digamos, lo único que le ha ofrecido a Israel y Estados Unidos es eso, es acabar con el eje de la resistencia. A ello también responde entonces si se entiende por qué la vulneración de los acuerdos de cese al fuego ve más de 3.000 veces ya con el Líbano y de reiteradas ocasiones también contra el pueblo palestino, inclusive cuando se producen en medio del intercambio de rehenes por secuestrados que se siguen deteniendo de manera arbitraria también a la población civil en Cisjordania ocupada. Gracias a Taleb Ali-Salem por su tiempo y por haber compartido su análisis con nuestros televidentes del Mapa. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Sanciones. El objetivo de Europa de revertir las sanciones contra Siria no es otra que avalar y blanquear las acciones que en un momento le podrían servir para golpear a Rusia, todo bajo el yugo de los intereses de Estados Unidos en la región de Oriente Medio. Por ello su enfoque directo a los recursos estratégicos. Estamos hablando de petróleo y de gas. 2. Diálogo. Los terroristas que han usurpado el poder en Siria aseguran que llamarán a una gran consulta de diálogo nacional, anulando la Constitución del año 2012 y la suspensión de todas las leyes excepcionales en medio de circunstancias de vulneración de derechos humanos e ir inclusive en contra de las propias leyes internacionales. Ese es el gobierno que propone al Golani. 3. Israel. Las fuerzas de Tel Aviv aprovecharon la conmoción en Siria para avanzar y cruzar el límite de la zona de seguridad. Los altos del Golán y otras posiciones claves para tener ventaja y evitar que el eje de resistencia pueda seguir usando a esta nación árabe como un punto clave. La pregunta es, ¿hasta qué nivel esto le será sostenible? Al parecer, la única estrategia develada en todo ello es culminar su plan de exterminio hacia la población palestina y apropiarse totalmente de este territorio. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.